Buenas noches. Ante todo agradecer la invitación a presentar esta no muestra, no antología, no panorama que nos trae Héctor Hernández y la editorial Ventana Abierta. Y quiero decir ante todo, este me parece otro extraordinario trabajo de Héctor Hernández, necesario para nuestros países, no solo para Chile. Un poco por lo que comentaba Sergio, por los 40 poetas que aparecen aquí incluidos, por la manera de leer la poesía que se está gestando. Les paso a leer lo que escribí también sobre el libro. América es un paisaje vivo, titilante, contra la cultura museable, europea, fría forma que ha perdido ya el vigor de los mitos, decía un apreciado compatriota, ¿no? Lezama Lima. Es el espacio agnóstico propicio para la creación vigorosa, plutoniana, creación que vio Lezama en el sentido americano como fruición, despilfarro, sobreabundancia, cópula entre las palabras como criaturas vivas, en oposición al encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disecciones. También es la lepra del alejandino y la creación como lepra, como costra, como costurón, como gesto revulsivo, como contraconquista a la invasión española primero, a los imaginarios europeos y a la colonización capitalista, imperialista que hasta hoy día se trata de imponer con la globalización y los medios masivos de comunicación. Es un mestizaje friccional, no resuelto, con el rostro hecho pedazos, mitad carne, mitad máscara, donde asoman bajo la careta europea, su presunción, los ojos chinos, indios, negroides. De esta América de identidades nómades, tránfugas, de desterritorializaciones y hablas multiformes, muchas veces esquizo, da cuenta la antología que hoy presentamos de Héctor Hernández Montesino. Lo primero que llama la atención y destaca en ella es su carácter integrador, inclusivo. 40 autores nacidos entre 1976 y 1986. La ambición totalizante y unitaria en su diversidad de que aparezcan todos poetas de toda Latinoamérica, incluido esta vez también el Brasil, con su estupenda poesía, muchas veces seccionados de otras muestras por la lengua. Cabe destacar también el rigor, la lectura del panorama poético latinoamericano que ha hecho él, llamémosle compilador, el poeta acá Héctor Hernández en sus múltiples viajes. Vale decir, este no es un libro confeccionado a través de archivos, consultado por notas, basado en sistemas de referencias más o menos prolijas. Hay una cuantiosa cita, ¿no?, de fuentes y de referencias también a la poesía y antologías contemporáneas que se han hecho, pero creo que también hay una lectura profundamente vital, un desplazamiento, un conocimiento de los hombres y sus países en sus espacios y en sus reductos de supervivencia, su lengua. No es esto una labor, por tanto, de un academicismo frío, sino la creación de una antología que también se escribe, se recoge como un poema polifónico. Me recuerda un poco la manera en que Violeta Parra decide desenterrar el folclore de los campos de Chile, ¿no?, y ver el libro abierto y sale a caminarlo. Creo que Héctor ha hecho un poco así también con la poesía del continente, ¿no? La ha recorrido, la ha caminado y ahora nos trae este libro que se quiere algo más que páginas, ¿no? Digo, se recoge como un poema polifónico por un poeta que ha comprendido con Borges, que comprendió a su vez con Homero y de los antiguos sajones, que el poema es infinito, que se escribe entre todos, que varía según los hombres y que no llegará jamás a la última sílaba. Cabe notar también la demarcación de lo que se entiende, se pretende fijar aquí como América, la del sur, del Caribe, Centroamérica, versus la América del Norte, tratando por la poesía de configurar un cierto territorio geográfico, continental, poético. Habla, a mi juicio, sin embargo, esta América con la del norte de manera tácita y a veces explícita, en diálogo punzante, reactualizan, recrean los autores aquí incluidos de esta novísima, la obra, esta vez como gestación colectiva, el poema yo no he entendido como el lenguaje erguido, verbal, de que hablara Octavio Paz alguna vez en El arco y la lira. Aquí el lenguaje recta, parpadea, boquea, se astilla, se fragmenta, pugna, impugna, se expresa a través de múltiples soportes y hablas cruzadas, canta, bastardea, estableciendo una prolífera relación entre relato, poesía y visualidad. Va de la éfrasis homérica y los cantos cosidos hilvanados por el rapsoda al hipertexto, al hipervínculo, a la aspiración del poema colectivo total, con las nuevas formas de la aldea global que ya apuntaba a tiempos atrás más nuda. Creo que si Allen Ginsberg tituló su notable libro La caída de América, esta otra América revela, citándolo, entrecitándolo, una catástrofe que es la de la historia de la humanidad, de un continente y del lenguaje, cuya caída, nombrada, potencia, un estado de radicalidad terminal, quizás a un nuevo comienzo, a una nueva estación. Ya Raúl Zurita, aquí presente,
En su antología Cantares llamaba la atención sobre la más joven poesía chilena, de la que forman parte los autores incluidos también en América. Y señalaba también Zurita en un texto nada desdeñable, que renazca la muerta poesía, que la historia de nuestros países comenzaba justamente con un funeral, los funerales de Héctor, que por una parte nos hacían herederos de Occidente, por otra nos dejaban al desamparo de la catástrofe, y señalaba en ese texto la necesidad de que las lenguas nombraran el horror, de nombrar la catástrofe, para poder remontar la otra orilla, para que renaciera la muerta poesía. Ese funeral del lenguaje, funeral de las exequias de Héctor, herencia clásica y genocidio histórico, avisoraba tal vez también una cierta epifanía, otro nombrar cruzando por sobre el horror los cuerpos difuntos. Héctor Hernández Montesino habla en su introducción del arrasamiento y de la invasión bélica, de facto a la cuna de la civilización, Bagdad, Irak, y luego el intento del exterminio de la escritura desde la virtualidad, el clic, el documento, el grafocidio le llama. Y ahora tenemos la guerra virtual desatada por la publicación de los mensajes de los Wikileaks, ¿no?, que pone de manifiesto la presunta libertad de las redes, la censura y también las nuevas estrategias para revelar, comunicar, haciendo una producción de mano a esos mismos medios de las redes. Híbridos, mutantes, subjetividades que deambulan entre Potosibor y los pospornos, entre el biopoder y las nuevas épicas o cantos deconstructivos, son estos raros, incluidos acá por Hernández Montesinos, que en su espíritu de rebelión son capaces de reescribir un presunto texto hitita como Nervinson Machado, de Venezuela, o criticar parodiando la deshumanización de las redes y la virtualidad en el lamepantallas, poesía beat, para mezclar en vivo utilizando técnicas de video directo, o EJ de Gabriel Vallecillo, Honduras, o poemas que se adentran en los símbolos patrios, que denotan, que connotan, dicen algo, aún qué, a qué, quiénes, representan, qué es, qué somos, como el trabajo notable, a mi juicio, que realiza Jessica Fraudenthal al preguntarse sobre Bolivia. Dice, cito, Bolivia es una palabra inventada, Bolivia, alivio, viola, labio, vio, ola, loa, bil, iba, va, vilo, albo, liba, lio, boa, labo, labia, cuya proliferación y descomposición semántica la lleva a afirmar, Bolivia no existe. Quiero decir, a las estériles y contextuales pugnas entre estética y compromiso social, entre poesía intimista o rebelión que signó buena parte de los años 60, al poeta al que su época dejó después hablando solo, en un soliloquio monótono, del que nos hablara José Emilio Pacheco, al que creyó que entre la historia y sus desgarros solo sobreviviría el poema, ese lenguaje erguido, Octavio Paz. Estos poetas incluidos en esta América milenaria y novísima oponen un aprendizaje, integran a través de los fragmentos que intuyen, construyen, reconstruyen, levantan, barrenan entre la dispersión o el caos una incierta unidad. Saben que lo privado también es público, la subjetividad de sus propuestas también es histórica. Crean, trafican, convierten lo antiguo en moderno, la novedad en algo remoto, anómalo. Releen desde el presente el segmento, aboliendo el factor o vector cronológico. Esta poesía, atravesada por la historia, lenguaje, política, da cuenta de ello, se desentiende, se involucra, escribir, grabar, inscribir, grafitear, postear, son maneras de resistencia, de irrupción en la continuidad, de engendrar otra causalidad más allá del canon tradicional y un gesto también desesperadamente humano, corroído a veces por la ironía, por la autoironía de quienes se saben o se sienten en un terreno de tránsito, extinción, renacimiento, en todo caso, mutaciones vertiginosas. La contaminación, el pastiche, la difuminación de los géneros conforman un estado que ponen de manifiesto las voces de autores aislados que los preceden por futuridad. En su introducción a América, Hernández Montesino menciona nombres de poetas sin cuyas obras individuales no sería posible la transformación y la renovación de la escritura latinoamericana contemporánea. Pibia, Marosa di Giorgio, los hermanos Lamborghini, Haroldo de Campo, por citar algunos. Aquel trabajo que en las generaciones precedentes se dio de forma aislada, ahora aparece en la antología, no muestra, no panorama, aquí presentada como una eclosión colectiva latinoamericana, como un síntoma del derrumbe de un cierto lenguaje que puede preconizar también un comienzo, alcanzando así las tradiciones del porvenir. Sí, desde otra América, Ezra Pound hablaba de que escribía para 4 personas y que sentía nostalgia de sus pares. El panorama, no antología, no muestra, no, que nos trae Héctor Hernández, parece asumirse como una escritura de pares, como una timbre polifónica cuyos registros, cuyas notas sonantes, disonantes, entreabren una esperanza hacia lo que el pensamiento de América será. Muchas gracias.